¿Qué tal? Buenas tardes, noches, por donde nos estén mirando ahora y pues cuando nos miren puede ser mañana, en otro momento, ya sea en YouTube o en esta plataforma. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a el webinar de los miércoles de Educaréis. Hoy con un tema sumamente importante, derechos en salud para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual. Tenemos el gusto y el honor de tener con nosotras a la maestra Livier Fernanda López Pérez. Les voy a leer un poco de su semblanza para que le conozcan o sepan pues qué cosas ha desarrollado. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara y maestra en sexualidad y género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta sexual y sexóloga clínica y forense de manera independiente y labora desde el 2014 en el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud en el componente de violencia de género. Actualmente es jefa de Departamento de Prevención y Atención a la Violencia Sexual. Dentro de este tiempo también ha colaborado como enlace en el componente de salud sexual y reproductiva en adolescencias desde el 2020 hasta el 2023. Pues es un gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Voy a dejar de compartir para que te demos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar esta tarde con nosotras. Al contrario, muchísimas gracias, Claudia, por la introducción y gracias a todas las personas que se pudieron conectar o que van a poder conectarse después para ver el tema. Bueno, comentarles que esta información que les voy a compartir tiene un enfoque, pues sí, mucho de salud, porque es donde de trabajo y donde damos nosotras todas estas pues pláticas y capacitaciones. Sin embargo, voy a intentar hacerlo como más para bueno, siempre intento hacerlo como un poco más de un lenguaje más para todo mundo, para cualquier persona que pueda como identificar la información que se va a brindar y que pueda aterrizarla a su día a día y que pueda ser de utilidad, que al final de cuentas eso es lo que queremos. Entonces, de todas formas, si hay algún tecnicismo o alguna situación que no les quede claro, pues por supuesto que quedo pendiente al final para cualquier duda o comentario. Entonces, sin más, me voy a dar la tarea importante de proyectar y y bueno, voy a intentar irme relativamente rápido porque es un tema súper extenso, súper complejo, no es un tema tan amistoso el tema de las violencias, pero vamos a intentar hacerlo lo más práctico y útil posible. Entonces, bueno, como ya vieron en el título, vamos a ver el tema de los derechos en salud para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y sexual. Obviamente, cuando digo que está enfocado este tema a niñas, adolescentes y mujeres, no excluye para nada la atención a otras identidades, a hombres, todas las personas que puedan llegar a ser víctimas de violencia de género y sexual. Sin embargo, van a ver por qué me refiero o por qué hago este enfoque mucho más específico a mujeres eh, con mayor énfasis, digamos. Entonces, bueno, vamos viendo primero. A mí me gusta como que nos quede bien claro a todas y que todas estemos en el mismo piso parejo de entender qué es la violencia. Sí le escuchamos y sí más o menos como que nos damos una idea, pero específicamente a qué nos referimos con violencia. Es este ejercicio de poder donde a partir de ciertas diferencias o ciertas desventajas, entrecomillado, de físicas, psicológicas, económicas, culturales, sociales, de mil cosas,
a partir de estas diferencias es que se llega a ejercer este poder. Puede ser ya sea en grado de amenaza o efectivo, es decir, ya llevado a la acción contra uno mismo o una misma, uno mismo o hacia otra persona, otro grupo, otra comunidad. Siempre existe una intención detrás de ello. Muchas veces podemos llegar a escuchar de que, ay, es que fue un accidente. No, los accidentes son una cosa, pero cuando se llegan a ejecutar, digamos, a llevar a cabo ciertas situaciones de violencia, siempre hay una intención, siempre hay un objetivo por más que quede como, digamos, digo, inconsciente o de alguna manera como escondido por ahí, pero siempre hay una intención, ya sea de poder, ya sea de dañar específicamente a la otra persona, etcétera. Y pues bueno, obviamente siempre es en contra de la voluntad de la otra persona o no es algo que disfrute vivir la otra persona, siempre hay algún daño y casi siempre estos daños se pueden ver ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces digamos que eso es como de manera general a lo que nos vamos a estar refiriendo con violencia. Algo también muy característico de la violencia es que no sé si les ha pasado que luego llegamos a desensibilizarlos, desensibilizarnos o no sé qué palabra utilizar, como de que vamos exponiéndonos tanto al tema de violencia que eventualmente deja de impactarnos, o sea, deja de ser algo extraordinario y empieza a ser ya tan normalizado que no sé si les ha llegado a pasar que viendo noticias, pues es como una noticia de violencia tras otra, tras otra, tras otra, y hasta que no llega una realmente muy impactante y muy lamentable, es que volvemos a girar la vista hacia él y vuelve a llamarnos la atención y volvemos a poner el foco ahí. Esto es peligrosísimo porque nos naturalizamos de una manera impresionante que empezamos a dejar de pasar, perdón, empezamos a dejar pasar por alto ciertas situaciones o ya decimos, pues normal, ¿no? Es algo que sucede en día a día. Y eso es súper, súper grave porque pues dejamos de verla, ¿no? Dejamos de nombrarla, dejamos de señalarla, dejamos de levantar la voz muchas veces. También tiene un sentido del por qué llega a suceder algo así. Muchas veces también es una forma de sobrevivir. También vivir en entornos tan violentos y como es el caso de nuestro país, por ejemplo, lamentablemente, pues es una forma también como de autoprotegernos de tanta información, de tanta violencia, de tanta agresividad todo el tiempo y empezamos a sobrevivir literal sorteando todos estos eventos de violencia. Entonces es algo que también llega a pasar con la violencia. Y bueno, aquí puse un enfoque que, bueno, esta presentación también la compartí con personal de salud y les compartí que estos enfoques son de cajón para poder abordar la violencia, para poder trabajar con ella. Y estos enfoques seguramente ya los han escuchado por ahí, o si no, de manera general, uno sería el enfoque interseccional, que es justo esta imagen que ven de su lado derecho, que es se refiere a estas situaciones donde vamos a poder ver de manera en macro, digamos, los elementos, todos los ejes que atraviesan a una persona y que llegan a poner en una situación de vulnerabilidad más o menos a una persona por ciertas características con las que cuenta. Es decir, en el caso del género, tan solo por el hecho de ser mujer o del género femenino, ya de por sí estás en una situación de opresión constante, de una situación donde socialmente eres mucho más susceptible a vivir violencias. Otro ejemplo podría ser el tema de el color de piel, por ejemplo. No es lo mismo ser una mujer, en este caso blanca, a una mujer con piel más oscura o que pertenezca a algún grupo indígena, por ejemplo, y entonces ahí se van sumando otros elementos. Ahí van el color de piel, el contexto sociocultural, que van sumando más elementos para que esta persona pueda llegar a ser más vulnerada en la sociedad en la que vivimos. Entonces, este enfoque es súper importante porque no nada más, como les decía, es de ver si
mujeres u hombres viven más violencia de género que otros o violencia sexual, sino que atraviesan muchos más elementos como podemos ver. Entonces, bueno, ese tema de interseccionalidad es muy interesante, nos llevaría otra hora a platicar de él, pero de manera general a eso me referiré. Y también está el enfoque de derechos humanos, el cual sin este, pues obviamente quedaríamos desprotegidos por completo, sobre todo cuando se llega a ser víctima de algún tipo de violencia de género o sexual. Y también están los enfoques de infancias y adolescencias, donde con ello vamos a quitarnos esta visión adultocentrista que luego tenemos para poder identificar cómo las infancias y las adolescencias viven estas situaciones de violencia, cómo lo atraviesan, cómo lo sobreviven a través de ello, desde su visión, desde sus experiencias de vida y pues bueno, entre otros enfoques el enfoque de género también, por supuesto, entre otros que son de cajón importantes para poder identificar violencias, para poder trabajar con ellos. Pero bueno, no me atendré tanto acá porque esto ya es como para quien atiende a, sin embargo, me parece importante que compartírselos. Ahora, otro concepto súper importante, la violencia de género. Digamos que si lo vemos dentro de cápsulas o dentro de universos, la violencia pues sería el macro, ¿no? Donde la violencia pues es un chorro de tipos de violencia. Y de ahí está la violencia de género. La violencia de género se refiere a estos actos dirigidos hacia una persona específicamente por razones de su género. Aquí, como ya vimos, está atravesado los usos de poder, digamos, aprovecharse de la situación de la persona a través de elementos que tengan que ver con su género. Este término se utiliza como muchas veces indistintamente cuando se habla de violencia contra las mujeres. Si bien también la violencia de género podría abarcar la violencia que viven los hombres, por ejemplo, pero pues de nuevo, nos enfocamos en las violencias que viven las mujeres y las niñas porque específicamente este es una población mucho, mucho, mucho más vulnerable y ahorita vamos a ver números respecto a eso. Y pues bueno. De ahí está otro concepto que también es muy grande y que de ahí es como otro microuniverso, que es de la violencia sexual. La violencia sexual nos vamos a referir a cualquier acto que tenga como objetivo pues el violentar, el atentar sobre la sexualidad de la otra persona. Aquí les digo que es como otro microuniverso la violencia sexual porque hay muchísimas manifestaciones de violencia sexual. Dentro de ellas está, por ejemplo, el acoso sexual, está la violencia sexual institucional, está la violencia sexual en espacios o en lugares de guerra, por ejemplo, están los feminicidios con componente sexual, está la prostitución o la trata sexual, está la pornografía cuando se violentan a las personas, etcétera, etcétera. Hay un chorro de manifestaciones que pueden atravesar la sexualidad de una persona y de ahí, de ese otro universo, quiero enfocarme en dos conceptos muy esenciales, que desde salud nos importa muchísimo, no porque los otros no sean importantes, sino porque desde salud podemos tener cierta oportunidad para actuar y poder limitar los daños a la salud. Uno sería el abuso sexual. Este es cualquier acto sexual o intento de, también pueden ser comentarios, insinuaciones, exposición a ciertos materiales visuales o audiovisuales y que lleva por medio el uso de la sexualidad de otra persona mediante coacción, mediante manipulación o mediante la fuerza corporal. Y bueno, sin importar la relación que pueda llegar a tener esta persona con la otra o con las otras. Y obviamente, de nuevo, esto es sin consentimiento y siempre hay un uso de poder, siempre hay una asimetría de poderes entre las dos personas. Entonces, o entre las personas involucradas. Ese es este concepto. Entonces, es como todo tipo de manifestación con contacto o sin contacto que dañan de la esfera sexual de la persona. Y por otro lado, perdón, por otro lado está la violación sexual que muchas veces de nuevo la usamos como indistintamente, abuso sexual, violación sexual. En el caso de salud nos importa mucho dejar muy en claro las diferencias entre uno y otro, porque les voy a comentar. Justo, la violación sexual ya es cuando
existe sí un abuso sexual, pero también existe una penetración, ya sea del pene u otra parte del cuerpo, y ya sea vía vaginal, anal u oral, y que puede llegar a haber ya sea fuerza física o no, también puede ser a través de coacción o manipulación de alguna forma, pero la única diferencia, digamos, es que aquí ya hay una forma, un tipo de penetración, pues, dentro del abuso sexual. Entonces, si lo vemos así como en este gráfico que ven del lado derecho, los círculos rojos ya es cuando ya hay penetración, es decir, ya hay una violación sexual. Y aquí también puede haber una diferenciación porque puede haber con intercambio de fluidos o no, aunque suene como no viable o como que no lo podemos imaginar, puede llegar a haber una violación sexual sin intercambio de fluidos. Por ejemplo, puede ser una violación con algún objeto o puede ser una violación con el pene, pero la persona agresora pues se puede poner un condón, que sí llega a pasar también. Entonces no llega a haber este intercambio de fluidos, etcétera, etcétera. Entonces todos estos elementos, o ya como desmenuzando las situaciones de violencia, son súper importantes para la atención en salud. Y ahorita vamos a ver como qué sucede cuando pasa cierto tipo de violación o cierto tipo de abuso y cómo poder actuar o cómo poder, pues decirle a la persona si conocemos a alguien que haya vivido una situación así, qué es lo que tiene derecho a poder acceder. Entonces, estos son dos conceptos con los que vamos a, pues, a trabajar con este ratito que tengamos y que son súper importantes. Y bueno, aquí justo lo que les decía ya en temas de cifras, que luego yo, por mi formación tal vez como psicóloga, no sé, pero no soy como tan afecta a usar como tanto número, pero aquí sí me parece bien útil usar los números para esto, porque nos ayuda a visualizar como la magnitud de lo que estamos hablando. Y, por ejemplo, les comento que el 94% de los casos que viven violencia sexual, y específicamente violación sexual, son en niñas y mujeres, 94%. Es decir, 9 de cada 10 violaciones suceden en niñas y mujeres. Esto es súper, súper importante y es una respuesta del por qué, lo que les decía en un inicio, por qué están enfocados estos programas a mujeres. Es por esto, básicamente. Si bien ese 6% de restante que son las víctimas son hombres, también son importantes y también se les brinda esta atención, la diferencia es abismal. Entonces, estos datos son, por supuesto, basados en información de los subsistemas de información en salud. Entonces, para que sepan, por aquí les dejé las fuentes, no me lo estoy inventando. Y también que sepan que 6 de cada 10 atenciones de violación sexual son en personas adolescentes. De nuevo, aquí es un tema súper alarmante porque más de la mitad de los casos son en personas adolescentes. Lo que nos lleva al siguiente dato, que 15 años de edad es el promedio de edad de ser víctima de violencia sexual. Entonces, imagínense qué grave es esto. No estamos hablando de personas menores de edad, personas adolescentes que pues están en el máximo riesgo, socialmente hablando, en nuestro país de ser víctima de violencia sexual. Y por último, un dato de la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de Relaciones en los Hogares del 2021, nos dice que el 12,6% de las mujeres vivieron abuso sexual en la infancia. Y yo este dato se me hace corto, la verdad, porque también pensando mal, pienso que cuando van a hacer las encuestas, pues obviamente hay cierto sesgo, hay ciertos elementos que tal vez no permiten que las personas se puedan explayar bien y que puedan comentar, pues sí, la verdad sí sufrí abuso sexual en la infancia, o tal vez no les conviene decirlo en ese momento, o no quieren simplemente abrirse con una persona que no conocen y decir pues este acto de su vida, ¿no? Entonces, yo pienso que este porcentaje incluso puede ser mayor. Y justo hablando de eso, también les quiero compartir, esta gráfica es muy institucional y muy acá, muy que tenemos para personal de salud, pero creo que a todas nos importaría, pues, nos debe importar demasiado este dato.
La línea que ven en la parte de arriba, que es la línea beige, son las denuncias que hay abiertas, las carpetas de delitos de violencia, perdón, de violación sexual, ya sea violación simple y violación equiparada, ambas, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del año 2024. Entonces, esa línea son las carpetas de investigación que están sobre estos delitos. Para cuestión legal, pues importa mucho si es una violación simple o violación equiparada. Para cuestión de salud, es una violación, finalmente. Entonces, esas son las carpetas. Después, en la línea verde están los datos de las atenciones totales en salud que se brindaron en los espacios de salud. De manera general, digamos, ¿a qué me refiero con atenciones totales o atenciones en general? Atenciones que llegaron en cualquier momento de la vida, si hayan pasado años que sufriste abuso sexual o violación sexual y llegas después de varios años a la atención o varios meses o varias semanas. Y la línea roja serían las atenciones dentro de las primeras 72 horas y que se brindó todo el protocolo para prevenir ITS, incluido el VIH, la prevención de un embarazo forzado, etcétera. Entonces, digamos que esa línea roja son esas atenciones que se dieron de manera rápida, de manera expedita y que se brindó todo este protocolo. Entonces, esta gráfica, lo que siempre mostramos al personal de salud es ve toda la chama que todavía tenemos por delante, porque todavía la población no identifica a los espacios de salud como primeros respondientes en caso de violación sexual específicamente. La gente todavía no identificamos que es una urgencia, que tiene que ser atendido de manera rápida para poder prevenir todo esto, todas esas consecuencias a la salud, cuando ya de por sí ya fuiste víctima de violación sexual. Entonces, y si se fijan, ahí está como mucho más fuerte, digámoslo así, la cultura de ir a denunciar inmediatamente, lo cual no está mal, por supuesto que es un derecho. Sin embargo, se pierden ahí muchas horas en las que pudieron haberse evitado, pues, consecuencias a la salud. Entonces, mucho de la chamba que intentamos como hacer, pues, dejar como muy en claro al personal de salud es que nos falta posicionarnos como primeros respondientes. Y bueno, siguiendo con los datos, también comentarles de que, pues no sé si sepan que México tiene o tenía, no me acuerdo si ya cambió este dato, pero hasta 2019 tenía México el primer lugar mundial de casos de abuso sexual infantil. Y si no está en primer lugar, estará en segundo o algo así, pero para mí sigue estando en primero, para que siga, para que suene alarmista. Y a ver si así abrimos los ojos. Y justo aquí sí nos llevamos este primer lugar, ¿no? Por eso irónicamente pongo su medallita de primer lugar. Y sin embargo, imagínense cuántos casos llegan a ver, o sea, por sí la población en México es muy grande. Hasta esa fecha que les digo, 2019, se tenían registrados 5.4 millones de casos por año. Em, y de estos, solo uno de cada 100 casos en abuso sexual infantil es denunciado. Y de ahí, imagínense la gráfica que les acabo de mostrar. Solo uno de cada 100 es denunciado, pero ahora imagínense cuántos son atendidos en salud. Está fuertísimo ese dato. Y además, reitero, de estos casos yo creo que hay más que nunca se llegan a saber. Ay, esta es bueno, esta es muy de salud también, pero se las voy a resumir. Esta me gusta presentarla mucho porque esta la hizo una compañera y siempre le doy su crédito porque es como una cadenita de todo lo que sucede mal cuando el Estado mexicano no protege a una víctima, específicamente a una mujer o niña o adolescente, y que resulta embarazada, un embarazo forzado por una violación sexual. Es decir, que cuando ya llega una niña, pongamos en este caso una niña embarazada a la atención en salud, ya hubo una cadena de errores abismales. Para empezar, nunca se evitó pues que fuera como víctima de este delito, ¿no? Ya desde el sistema en general, pues ya no se evitó, no sucedió nada, un chorro de corrupción, un chorro de personas agresores libres, se normaliza, etcétera, etcétera. Después, desde salud, pues nunca le informamos que tenía el derecho a poder acceder a un espacio de salud para que se le pudiera atender de manera oportuna y poder evitar todas estas consecuencias como el embarazo que ella está cursando.
Después, desde los espacios de salud también luego se llegan a obstaculizar los procesos, no se les otorga lo que se tiene que otorgar, no se les oferta nada, no se les dice sus derechos, no, nada. De ahí, una vez que ya hay un embarazo forzado, también hay un chorro de obstáculos para que le puedan comentar a la niña, en este caso, pues de que puede tener el derecho a interrumpir ese embarazo, porque es un embarazo forzado, producto de una violación. Y no le dicen, y entonces se omite, se omite, se omite, y nunca llegó a saber la niña a qué tenía derecho. De ahí, toda esa cadena termina en una niña embarazada, una niña maternando cuando debería estar jugando, cuando debería estar haciendo cualquier otra cosa. Entonces, es como todo un panorama muy, muy desastroso. Bueno, esto es igual también como muy médico, pero que sepan que esto es todo lo que se otorga cuando llega una persona víctima a los espacios de salud. Esto es lo que se llega a ofertar, esto es lo que se brinda a estas personas. Se le da toda esta atención inicial para identificar la situación de violencia, se valora el riesgo, es decir, con valoración de riesgo me refiero a que si fue una situación de violencia sexual aislada, digamos, por una persona desconocida, o es una persona que convive con esa persona todos los días, o es una persona que tiene algún vínculo con algunos grupos de delincuencia organizada. Entonces, dependiendo de cada caso, se va identificando las situaciones de riesgo en la que está y ello también ayuda a poder activar protocolos que puedan salvaguardar la vida de la paciente, de la persona víctima, y que pueda pues estar a salvo, digamos. Tal vez si su vida corre riesgo, además de ser víctima de violación, puede también su vida correr riesgo, entonces se activan protocolos para llevarla a algún refugio, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, pues obviamente se brinda todas las atenciones en médicas, digamos, atención a lesiones, atención a la violación sexual, como les digo, para poder prevenir el embarazo, una ITS, por supuesto también la atención a la salud mental. Y después ya está como una segunda fase donde está toda la atención especializada, ya con personal súper, súper, súper capacitado, formado, sensibilizado en estos temas para todo el proceso que sigue, incluido, por ejemplo, la atención psicológica especializada, que ya es un proceso psicoterapéutico mucho más completo. Entonces, esto es como de manera general lo que se le otorgaría a una persona víctima de violación sexual, específicamente. Mm, Esto me lo voy a saltar porque es para que el personal de salud como que identifica, que sepa cómo identificar, que sepa que hay diferentes momentos para la identificación de estos casos. Y bueno, esto sí me parece importante compartírselos, que es como algunas herramientas que el personal de salud puede llegar a utilizar para ayudar a identificar a la persona víctima que está viviendo una situación de violencia, porque por lo mismo que la naturalizamos tanto, muchas veces ya, pues, como les digo, pasa por alto o ya es como parte de nuestro día a día. Entonces, no identificamos, para empezar, que estamos viviendo violencias, ¿no? Y específicamente esto mucho más orientado a la violencia que se vive en la pareja. Entonces, esta seguramente la imagen del lado izquierdo la han visto en algún lado, que es este termómetro de la violencia o violentómetro también le llaman, que es esta como ¿cómo se dice? Como una escala, digamos, una escala de situaciones violentas que ayudan a la persona a identificar que está viviendo alguna situación pues que está siendo que forma parte de un abuso o de violencia de pareja, y que tal vez por muy pequeñas, entre comillas, que pueden parecer, eso puede llegar a ir escalando y que pueden sumarse a algunos otros elementos y que tal vez lo veías como de manera aislada y lo normalizaste. Y el del lado derecho, que es como este ciclo de la violencia, o algunas personas también le llaman espiral de la violencia o escalera de la violencia, como que cambia mucho la perspectiva como lo vean, pero finalmente pues es como todo este proceso que vive una persona que vive violencia de pareja, cómo sucede este ciclo, cómo van viviéndolo, donde no todo el tiempo hay violencia per se, o entre comillas de nuevo,
sino que hay momentos de felicidad, hay momentos de mucha amor, reconciliación y promesas, y después vuelve a haber como esta acumulación de tensión y vuelve a haber como estos elementos un poco más violentos sutiles y de ahí va escalando, va escalando, va escalando hasta situaciones que explotan ya y que pueden ser ya activamente muy violentas, ya sea de manera física, psicológica o incluso también económica hacia la persona y por supuesto también sexual. Entonces aquí es, digamos, donde el pico más importante de la violencia y después vuelve a haber esta situación de calma y de, ay, perdón, es que no quise, es que me sobrepasó, es que perdóname y viene otra vez la fase linda y de ahí se vuelve a repetir y así. Pues por varios momentos se vuelve a repetir los ciclos. Incluso muchas veces estos ciclos pues llegan a hacerse cada vez más rápidos, cada vez dura menos la luna de miel o la reconciliación, cada vez dura menos eso y dura más la acumulación de tensión o dura más la explosión. O incluso de plano ya no hay reconciliación o luna de miel y es todo el tiempo entre tensión, explosión. Entonces, este ciclo también es muy importante para que podamos identificar cuando estamos en una situación así y que por lo general, pues las personas que lo viven, pues llegan a tener mucha angustia, como mucha confusión de que, por qué, pues, si parece que sí me ama, pero pues por otro lado están estas situaciones violentas. Y pues ahí es donde se llega a explicar justo este ciclo de violencia para que pueda llegar a identificarlo. Algo muy importante es que dentro de pues las personas que brindan la atención directa a las personas que viven violencia pues, de pareja, de género sexual, eh, muchas veces como personal de salud o en general hasta no sé si les ha pasado entre amigos, como que queremos ayudar tanto a la persona que queremos que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? O sea, si yo sé que mi amiga está viviendo violencia, pues sé que lo correcto es que termine con esa pareja y que se aleje lo más posible de ahí, ¿no? Pero muchas veces no es tan fácil, entonces requiere cierto trabajo para que la persona pueda identificar lo que está viviendo y que pueda decidir por sí misma hacer algún cambio, o ya sea denunciando, ya sea acudiendo a algún espacio seguro, ya sea acudiendo a un espacio de salud, etcétera, etcétera. Pero si la persona no quiere hacer en ese momento nada de ello o no le conviene, incluso también puede llegar a pasar, pues es importante respetar la decisión de la persona, pero siempre, siempre, siempre dejándole claro que tiene, por ejemplo, en este caso de la amiga, tiene este espacio para poder acudir cuando así lo requiera, o desde salud decirle, están estos servicios, está este espacio, para cuando se sienta lista, que pueda acudir a estos lugares seguros y que pueda tener información sobre qué hacer después. Entonces, estos son herramientas muy, muy importantes. Y bueno, acá son como consecuencias dentro de la esfera física y sexual que pueden llegar a ser como, pues sí, consecuencia de este tipo de violencia y esto es como para que el personal de salud pueda identificarlo si les llegara a la consulta y que puedan pues relacionarlo si hay, digamos, como varios elementos que se unen o pueda llegar a sospechar de alguna situación de violencia, pueda como tener un respaldo de que estos son algunas de las consecuencias o de impactos a la salud física de las personas. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de, pues la violencia física, digamos que es como una de las más visibles o que podamos como que relacionar un poco más fácil cuando hay algunos moretones o cortadas o incluso fracturas, traumatismos en general, pues ahí es, digamos, como lo visible, es lo que más relacionamos con la violencia física. Sin embargo, hay otros que están más por abajo del agua, por así decirlo, que no siempre se llegan a identificar. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, para empezar, algo que hacemos mucho campaña desde la Secretaría de Salud son los embarazos en niñas y adolescentes. Eso de cajón ya nos está hablando de alguna situación, ya sea de abuso, ya sea de uso de poder, ya sea de que la niña en este caso, pues por ejemplo, no tuvo otra opción más que irse con su pareja que le lleva 30 años, por cierto. O sea, como esas situaciones
de inequidades, de falta de oportunidades, todo eso nos habla de que un embarazo en niñas y adolescentes siempre, siempre, siempre hay una situación detrás de alguna situación de violencia o de abuso. Entonces, pues eso, también, por ejemplo, cuando hay infecciones de transmisión sexual recurrentes y bueno, yo como sexóloga también me gusta mucho visualizar cuando existen algunas disfunciones sexuales o disfunciones de la vida erótica, como los nombramos, pues son también indicadores muy importantes de que pudo llegar a haber, no siempre, por supuesto, pero que pudo llegar a haber alguna situación de abuso sexual en algún momento, como serían, por ejemplo, el vaginismo o espasmos que impiden que haya una penetración cuando ya es una relación consensuada, digamos, y que pues impiden una vida sexual placentera. También está la anorgasmia, que es esta imposibilidad de llegar al orgasmo o la ausencia absoluta del placer. Insisto, son algunos impactos, son algunos elementos que nos pueden hablar, no necesariamente siempre se relacionan con violencia sexual, pero cuando se juntan varios indicadores, pues entonces ahí sí es pues de llamar la atención que pueda llegar a ser algún indicador de violencia sexual. Y en cuanto a la violencia, los impactos en la salud mental también son muy grandes y también pueden llegar a ser muy difusos o muy difíciles de poder identificar que estamos hablando de violencias, pero los tres más importantes que casi siempre se manifiestan es la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Entonces, esos son también como casi siempre están de cajón. Y si juntamos, por ejemplo, si llega una persona con estos tres elementos, afectaciones en su salud mental, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, pero además llega con elementos de violencia física, violencia sexual, pues entonces ahí tenemos todo un cuadro de que estamos pues ante una paciente que está viviendo una situación de violencia sexual. Y pues bueno, perdónenme si está muy medicalizado esto. Bueno, no medicalizado, sino como muy en salud, pero creo que también es importante que todas sepamos de estos derechos que tenemos en salud y que esto también es súper, súper importante que sepan que todo evento de violación sexual es una emergencia médica. Y yo diría emergencia en salud en general, no nada más médica, pero bueno, se entiende. Y que debe atenderse de manera urgente, de manera expedita, y que esto no tampoco nos lo sacamos de la manga, esto viene dentro de la Ley General de Víctimas y dentro de la norma 046 que son, digamos, como este combo normativo que nos dice qué hacer en este tipo de casos. Y en ambos nos mencionan que la violación sexual es una emergencia médica y debe atenderse como tal. Esto también es muy medicalizado, me lo paso. Y pues bueno, entonces esta parte sí me parece importante comentarles que la parte de la atención psicológica también juega un papel bien importante porque también tienen el derecho a poder acceder a la salud mental, o poder de alguna manera limitar estos daños a la salud mental y que para ello pues no es con cualquier psicólogo o psicóloga, sino que tiene que ser un personal de salud súper capacitado y que tengan estas perspectivas, estos enfoques de los que hablábamos en un inicio, porque si no, de nada va a servir. No sé si les ha pasado el escuchar de gente que va a atenderse con psicólogos. Que no tienen nada de formación y terminan más revictimizados. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, les echan la culpa de lo que vivieron o les preguntan cosas de más o de menos o como que no identifican cómo abordar este tema que sí es delicado y que no nos lo enseñan en la carrera de psicología de cómo atender las violencias. Entonces, para ello se requiere cierta capacitación muy específica de cómo identificar las violencias como este fenómeno social, como este problema de salud pública donde está lamentablemente nuestro día a día y que sin estas perspectivas que platicábamos en un inicio, no vas a poder ver o muy difícilmente vas a poder ver la raíz de todo esto y de que la persona que fue violentada para nada tiene la culpa de lo que le sucedió y que al contrario requiere y tiene el derecho a poder acceder a un chorro de cosas que si tampoco sabes eso, la persona se va a ir sin saber
qué puede hacer para poder resarcir de alguna manera los daños o poder sentirse, aunque sea un poco mejor en ese momento. Entonces, esto es bien, bien importante. Y pues bueno, ¿qué es lo que van a tener dentro de esta atención psicológica? Mucho de lo que se busca en estos espacios, pues es obviamente el mitigar este impacto en general al bienestar psicosocial o psicoemocional de la persona y pues para ello se brindan herramientas para manejar estos síntomas que pueden llegar a ser como pues que generen malestar en la persona. También se busca aumentar la protección de la persona, como lo que les decía, si su persona, la persona que le violenta tiene esta vinculación con grupos delictivos o con el narcotráfico, pues obviamente ahí se prenden focos rojos donde puede llegar a ser todavía más vulnerable, entonces se activan estos elementos para salvaguardarla, entonces se busca también aumentar todos estos elementos de protección y también ayudarle a obtener herramientas para responder ante situaciones de riesgo como por ejemplo elaborar planes de seguridad, el poder armar estos, pues sí, como planes para, ok, si llega a suceder una situación de violencia, que tengas preparado, por ejemplo, una mochilita o un kit con tus documentos, con una copia de tu acta de nacimiento, tu INE, con dinero en efectivo o una tarjeta de débito aparte de la que tu pareja, por ejemplo, si es violencia de pareja sepa como este fondo económico para sobrevivir pues un tiempo, si necesitas escapar de ahí, o números de apoyo, ya sea de instituciones o de tu misma red de apoyo familiar o de amigos. Todos estos elementos para que la persona si llega a explotar la violencia de manera importante y necesita escapar o necesita tener pues un plan B, digamos, que lo tenga a la mano y que no pueda, que no pierda más tiempo, por ejemplo, digamos, en pensar qué hacer, sino que ya tenga este plan preelaborado para que lo pueda ejecutar en el momento que se requiera y que pueda hacer todo mucho más rápido. Esto para ponerla, obviamente, a salvo. También parte de lo que se trabaja es el fortalecer las redes de apoyo, porque muchas veces las personas que viven algún tipo de violencia y de nuevo más específicamente violencia de pareja, muchas veces las redes de apoyo están nulas o muy debilitadas porque por la misma, pues la misma violencia o la misma abuso, manipulación, terminan alejándose de las personas que le rodean, la familia, los amigos y termina aislada completamente. Entonces, mucho también de lo que se trabaja es fortalecer las redes de apoyo. Y también, pues se trabaja mucho dentro de este proceso terapéutico para obtener herramientas para la comunicación asertiva, para la toma de decisiones, para poder, pues, proponer opciones en el caso de que sea con la pareja, si es que hay la posibilidad de obtener algún tipo de respuesta en comunicación, porque muchas veces no se puede ni siquiera comunicar o negociar con esta persona debido de nuevo a estas inequidades de poder, pero cuando se puede, pues sí poder transmitir estas necesidades. Y también para la toma de decisiones, que también es otro tema que les cuesta mucho trabajo a las víctimas de violencia de pareja, la toma de decisiones, porque muchas veces pues se le prohíbe en muchos aspectos el que pueda tomar decisiones, el que pueda opinar, el que pueda levantar siquiera la voz, pues es como impensable, ¿no? Entonces la toma de decisiones es algo que muchas veces también está súper debilitado y es algo con lo que se trabaja. Y finalmente, pues de estos de manera general, pero finalmente la solución de problemas también, si se llegan a presentar estas situaciones, cómo poder resolverlas, poder identificar diferentes escenarios, es parte de lo que se trabaja. Entonces, esto de manera general es lo que ven en los espacios de atención psicológica especializada y pues como verán, pues es un trabajo arduo, lleva pues su tiempo, varias sesiones, el poder trabajar con todo esto y muchas veces también conlleva el poder reeducarnos en los temas, porque también, como ya veíamos, pues muchas veces ya pues no identificamos que estamos viviendo violencia y a veces el primer paso y el más importante es saber que estoy viviendo una situación de violencia. Y eso también puede llegar a llevar algo de tiempo, el poder identificarlo, el poder deconstruirnos, el poder preguntarnos, hacer introspección, como todo esto, pues
lleva su proceso y obviamente de la mano de una persona psicoterapeuta especializada. Si no, pues esto está muy difícil si no se cuenta con personal capacitado. Y bueno, que sepan también que existe la norma 046, que si bien es una norma que aplica para el personal de salud, es importante que todas como población sepamos que existe, porque si llegamos a conocer a alguien o nosotras mismas llegamos a ser víctimas de algún tipo de violencia de género y sexual, que sepamos que hay normatividad que nos ampara, digamos, que nos sostiene. Y la norma 046, por ejemplo, lo que busca es, uno, visualizar la violencia de género y la violencia sexual y que es un problema de salud pública. Como ya vimos, los números están impresionantes y eso lo que se llega a saber y que justo a través de ello, pues, y a través de capacitaciones al personal de salud, de información a través de, pues, de materiales de comunicación para que la población en general y que todas sepamos qué es la violación sexual, qué hacer si llego a ser víctima, todo esto, el llegar esa información a todos los rincones, digamos, es algo de lo que busca esta norma y también pues identificar cómo las mujeres y las niñas y adolescentes pues son mucho más susceptibles a vivir estos tipos de violencia. Y también nos dice la norma que es importante que sepamos que podemos llegar a demandar la restitución de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y con eso me refiero a que lo que les decía de esta atención oportuna en salud, el saber que si yo o alguien que conozco fue víctima de violación sexual, tiene el derecho a que desde salud se le oferte tanto el medicamento para prevenir ITS, incluido el VIH, la pastilla de anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo forzado. Si ya hay un embarazo forzado, el poder ofertar el servicio de aborto seguro, de que se llama más bien una interrupción voluntaria del embarazo, así se llama en la norma 046 y en la Ley General de Víctimas, porque esto es legal en todos los estados del país. Sabemos que la ILE es otra cosa y es legal en algunos estados y esta ILE es con el objetivo de ejercer mi salud reproductiva, mi reproductividad en cualquier momento, por cualquier circunstancia, etcétera. Pero cuando es por causa de una violación, es legal en todos los estados, en todos. Y además no hay un límite de semanas de gestación para poder interrumpirlo cuando es por violación. Entonces, que sepan también, eso es súper, súper importante. Es decir, si tú ya fuiste víctima de violación, tienes derecho a un chorro de cosas en salud para poder de alguna manera restituirte estos derechos que ya te fueron violentados. Y eso no siempre lo sabemos, entonces por eso es importante que lo sepamos. También la norma 046 menciona que se debe ejercer el principio de buena fe y si bien esto es así como una super llamada de atención para el personal de salud, también todas las que estamos aquí conectadas en este momento como posibles pacientes, sepamos que esto nos concierne también saberlo, porque el principio de buena fe se refiere a que si yo llego a una unidad de salud y digo que fui violada, que requiero esta atención, lo que sea, el personal de salud no tiene por qué indagar más de la cuenta, no tiene por qué hacerla de detective, no tiene por qué dudar de mi palabra, porque tienen que ejercer su principio de buena fe. Es decir, tienen que atender en salud. Eso es todo lo que les corresponde. Ya la cuestión jurídica, la cuestión si decido denunciar, si decido todo esto, es otro boleto, pero en salud no te tienen por qué cuestionar absolutamente nada. Y esto es con el fin, pues, de hacer efectivo mis derechos a los que tengo en salud. Y finalmente, pues que la norma 046 también menciona de que es importante, pues para que todo esto suceda, el personal de salud tiene que detectar todas estas situaciones de violencia y también, además de que detecten activamente, pues también si les llegan casos específicamente para eso, pues que tengan que brindar esta atención lo más sensible, lo más informada posible y pues todo esto va a evitar que se revictimice a las personas que ya de por sí vivieron esta situación, que pues lamentablemente afectó sus derechos.
Y pues comentarles que existen servicios, no sé si los ubiquen, los conozcan. Ahorita, bueno, con esta transición a IMSS Bienestar, ahorita están en los servicios de IMSS Bienestar, pero que existen estos dos servicios. Están los servicios de atención especializada a violencia de género y sexual. Aquí es lo que les decía, que está el personal de psicología especializado, pero también el personal de psicología también se vincula con todo el hospital para que la atención se brinde de manera integral y que pueda pues ofertarse todo esto que les acabo de decir. Entonces, ahí les dejo el QR y el directorio por si quieren checar estos directorios. Está a nivel nacional y pues que sepan que existen, porque también de nuevo, muchas veces ni sabemos que existen estos espacios. Y también están los servicios de aborto seguro. Aquí se ubican también en las 32 entidades federativas y aquí, pues obviamente lo que se busca, como su nombre lo dice, es el poder facilitar los procesos de aborto seguro, incluidos, por supuesto, lo que les acabo de decir, en caso de violación sexual. Entonces, todos pues estos espacios es personal que está súper capacitado, que ha sido formado en estos temas y pues son de mucha ayuda para este tipo de casos. Y pues bueno, eso ya es para personal de salud. Y ya, bueno, si les interesa, si acaso les interesa, si por ejemplo son personal docente o o cualquier persona que le interese saber sobre qué hacer como primer contacto en casos de violencia de género o violencia sexual, les recomiendo estos videos que son de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Son videos súper cortitos y súper dinámicos y súper amigables donde te enseñan qué hacer en 5 pasos. Se llaman ANIMA. Es un acrónimo de A de atención al escuchar, N de no juzgar y validar, I de informarse sobre las necesidades de la persona, M de mejorar la seguridad y A de apoyo. Si se fijan, es todo lo que les acabo de mencionar. Sin embargo, esto es para cualquier persona que le interese saber qué hacer en un primer contacto. Esto obviamente no te va a convertir en experta para la atención, pero sí, al menos si te llega un caso así, por ejemplo, en las aulas, en cualquier espacio donde estén, que sepan qué hacer como al menos en un primer contacto y ya de ahí referir a espacios especializados. Entonces, están súper interesantes, la verdad, están súper fácil de entenderlo, así que se los recomiendo ampliamente si les interesa saber un poco más sobre el tema. Y esos son documentos normativos en salud que, si bien están dirigidos al personal de salud, para quien le interese, pues también se los dejo. Y aquí en este último cuadrito, comentarles que estamos justamente por sacar en este año el lineamiento técnico para la atención integral de las personas sobrevivientes de abuso y violación sexual. Y bueno, aquí de nuevo es para personal de salud, pero pues obviamente va a ser de consulta de cualquier persona y va a venir todo lo que les acabo de decir y mucho más específico y mucho más amplio. Así que si les interesa, pues también ahí va a estar próximamente al alcance de todas ustedes. Acá también les dejo un ejemplo de un flujograma de atención. Esto es en un espacio de salud, pero creo que también les puede llegar a servir si quieren adaptarlo a espacios educativos, por ejemplo, pues creo que también puede llegar a ser muy útil. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que haya sido de utilidad y no sé cuánto tiempo llevo, no sé si me pasé. No, no te preocupes. Muchas gracias, mucha claridad, muy importante esta información. La mayoría de los comentarios van en ese sentido, la importancia de este tema, la importancia de tener conocimiento de este primer contacto en estos casos. Deben ser los primeros respondientes. Eso fue algo que para muchos fue revelador en el chat, ¿no? Y nos dice Ana Martínez, garantizar además de los servicios de salud en educación, fortalecer la educación preventiva desde edades tempranas con estos temas, hablar del consentimiento, de la igualdad de género y la identificación de la violencia. ¿Tú qué opinas sobre este comentario?
Ay, sí, pues sí, bueno, no lamentablemente, pero bueno, les comparto que desde mi trinchera lo que hacemos es mucho más cuando ya sucedió, ¿no? Pero sí, en efecto, creo que la parte preventiva y la parte de educación se me hace elemental y para ello, pues nos hemos estado vinculando, les comparto, por ejemplo, con la SEP. Tenemos vinculación con CEP, tenemos vinculación con algunas otras instituciones que pues podemos hacer o sumar fuerzas para que pueda tener impacto desde antes de que suceda, ¿no? También, pues hemos intentado hacer también materiales de promoción que puedan llegar a toda la población y que te digan como, si bien muchas veces no puedes prevenir, lamentablemente algunas situaciones de violencia, pero sí como que sepas, que estés informado, que sepas a dónde acudir, todo este tipo de cosas también ayuda mucho para poder prevenir consecuencias si ya sucedió. Entonces sí, y de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la educación integral en sexualidad, creo que nos falta años luz para poder estar como adecuadamente y poder prevenir situaciones de violencia. Em, por ejemplo, uno de los temas que también suelo dar es el tema del derecho al placer, justamente, y que se relaciona con la prevención de las violencias. Precisamente, ¿no? Y ahí explico justamente que cuando se aborda la sexualidad, y no la sexualidad me refiero al erotismo necesariamente, sino a la sexualidad en general, saber cómo tu cuerpo, cómo reacciona ante ciertos estímulos, qué si te gusta, qué no, todo eso es prevención de violencias también. Entonces, esos enfoques lamentablemente todavía no están en nuestras escuelas o nuestros espacios educativos, porque sigue siendo como la educación en sexualidad como punitiva o como si no haces esto, te pasa esto y no aborda una visión más grande. Entonces creo que eso todavía falta muchísimo. Gracias. Sí, Lorena Cruz nos dice dónde podemos bajar el termómetro de la violencia. No sé si es el mismo del violentómetro del IPN. Ah, bueno, sí, el violentómetro del IPN es uno y nosotros desde Secretaría de Salud hicimos el termómetro de la violencia. No sé si pueda yo pasarles el enlace, y te lo comparto a través de ti, Claudia, o tú me dices cómo sería el proceso, pero sí, se los Sí, podemos compartir. compártemelo y yo lo pongo en la página para que lo puedan tener. Ujú, de acuerdo. Gracias. Por acá también, bueno, sí, hay otro comentario de Naomi Lobato en el sentido de en el mismo sentido que lo decía Ana Martínez, ¿no? De hablar desde las edades tempranas para normalizar la violencia y para estar atentas a que no permitir, ¿no? Que crezca cuando estamos viendo señales de violencia, mejor Ujú, alejarnos o no continuar con relaciones que nos pueden generar violencia. ujú, Verónica López dice, la gente que labora en los ministerios atienden ese tipo de casos de violencia sexual. ¿Hay alguien que los regule, que los vigile, alguna contraloría? Porque debido a las formas de atención, muchas víctimas evitan denunciar, aún conociendo a sus agresores, y esto es un problema común que no debería suceder. ujú. Sí, los espacios de justicia sí son nuestro coco, nuestro coco siempre porque rota mucho el personal, muchas veces como que depende de cada entidad federativa, hay muchos elementos que sí como que no permiten que esté armonizado, digamos, con otros espacios, por ejemplo, como con salud, para que estén pues en el mismo canal, digamos. Entonces sí, lamentablemente sí, luego llega a haber muchas situaciones de revictimización y pues obviamente de por sí no es agradable vivir una situación así y todavía vivir otra situación desagradable en los espacios del MP, pues todavía es más complejo. Entonces sí, no hay tanta regulación en esos espacios, al menos no hasta donde yo sé. Sí, y algunos sí reciben capacitación, pero depende de las entidades
y dependen de las voluntades políticas para poder construir con mejores condiciones para tratar estos casos. En Ciudad de México tenemos unidades especializadas, ¿no? Y sí son atendidas por gente capacitada, pero no todos lo sabemos. Entonces, si llegamos a cualquier ministerio, Ujú. ahí sí Es un somos. volado. Y luego también en poblaciones como más chiquitas, digamos en localidades más chiquitas, también está el problema de que como todos se conocen entre sí, también si vas a denunciar al MP, resulta que conoces a quien está ahí atendiendo o quien está en archivo o algo así, entonces todavía te ponen más riesgo. Entonces sí, todas esas situaciones están como tan heterogéneas en todo el país que sí es un volado llegar a denunciar. Y bueno, yo creo que aquí se sienta la base importante y prioritaria, cuidar la salud después de un evento. Si la decisión de denunciar o no depende de las circunstancias, sí que atiendas la condición de salud es fundamental, ¿no? Sí, sí, que bueno, yo quiero quisiera que nos lleváramos todos eso como de resumen, digamos, o como tema principal y que creo que el conocimiento es poder en este caso, que saber que puedo tener derecho a todo esto en salud, pues al menos ya te empodera de poder demandar todo esto que te corresponde al ser víctima. Pues muchas gracias. Vamos a pasar a los anuncios eh, de quienes nos ven por primera vez, decirles quiénes somos y cuál es nuestro propósito al hacer este trabajo. Creo que me pasé, ahí estoy. Eh, Educaréis es un programa permanente dirigido hacia profesores, profesoras de todo el país, desde educación inicial hasta educación media superior. Es un programa auspiciado por Género, Ética y Salud Sexual. Es un programa sin fines de lucro y tenemos diferentes canales de comunicación para entrar en contacto con docentes. Tenemos un canal de Telegram donde todo el tiempo estamos subiendo cápsulas de información o actividades de clase, hacemos planeaciones, transversalizamos los temas de educación integral en sexualidad para que los puedan llevar a su aula y no crean que solo le toca a los de formación ética o a los de biología o a los profes de naturales. A través de este canal ustedes pueden ver cómo transversalizar en cualquier otra área de conocimiento, cualquier otro campo formativo y atravesado por los diferentes ejes que articulan la educación en México. Tenemos nuestro canal de educación integral en sexualidad en Facebook, en Instagram, en YouTube. Subimos todos los videos que se transmiten los miércoles aquí. Ahí pueden ver el repositorio completo. Tenemos más de 200 videos ya de educación integral en sexualidad. También hay un WhatsApp para que nos escriban y los integremos y entramos en comunicación si requieren capacitaciones, talleres, charlas. Tenemos un correo electrónico, TikTok y un sitio de Google. Y bueno, la próxima semana tendremos a la maestra Covedela González hablando de la importancia de las mujeres y las niñas en la ciencia. No se lo vayan a perder. Es un programa importante, interesante. Ahora que estamos ya casi terminando este mes de mujeres, nos quisimos enfocar a tratar diferentes temas que tienen que ver con nosotras y que nos apoyan a el desarrollo integral
pues algo que quieras concluir. No, pues agradecerles la apertura, el tiempo, el interés en el tema. Este tema es súper amplio, como les decía, es súper complejo, pero bueno, espero que esta hora haya sido de provecho y pues igual dejarles la puerta abierta a cualquier duda, comentario, aportación que quieran. Pues proporcionarnos a nosotros. Luego estamos como muy ensimismadas en lo que hacemos desde salud y a lo mejor perdemos ciertos enfoques de lo que pueda llegar a necesitar las personas en general, pues sí nos da mucho, nos alimenta, nos hace crecer, entonces cualquier aportación será muy bienvenida y pues muchas gracias a todas. Bueno, pues ya te estaremos invitando en el futuro para ver otros temas. Muchas, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.